El mensaje del día de hoy estará orientado a responder una pregunta. Mientras cantábamos, había un himno que tenía mucha relación con el mensaje de esta tarde. Quizás alcance a comentarlo. Por lo menos lo voy a dejar ahí. Fíjese, realmente podemos, y esa es la mitad de la pregunta, porque a veces no dimensionamos lo que podemos, pensamos que podemos hacer algo y realmente no podemos, y a veces pensamos que no podemos, porque es más fácil o más cómodo y podemos. Entonces, esa es la mitad de la pregunta, para realmente entender la mitad de la pregunta. ¿Realmente podemos? ¿Podemos qué? Mientras se visualiza es si realmente podemos dar algo al Señor. Eso es lo que quiero presentar esta tarde como el mensaje. Ahí apareció, un poco lento. Realmente podemos, como decía anteriormente, hay veces en que es más fácil decir no puedo, pero realmente puedo. Y hay veces en que es al revés, uno dice no, si yo puedo, y en el momento uno tiene que reconocer que no podía, porque no pensó, realmente no dimensionó lo que había que hacer. Bueno, esta pregunta realmente la responde el mismo Dios, que eso es lo de alguna manera que nos tiene que importar. La pregunta, dependiendo a qué se la hagamos, va a tener distintas respuestas. O sea, en el mundo pseudo cristiano, denominacional cristiano, etcétera, las distintas ramas van a haber distintas respuestas, pero en la palabra de Dios yo he encontrado solo una. Y encuentro que este sermón encierra muchas cosas que de alguna manera he compartido en distintos lugares, gracias a Dios. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Para mí esto es algo que está siendo de bendición, no fue. Está realmente siendo, es algo que estoy todavía trabajando. Y con el favor de Dios, algo que también ustedes van a poder estar trabajando en su vida. Bueno, dando curso al mensaje en sí, ¿verdad? Como decía, este tema ha pasado a ser subjetivo, ha tenido distintas opiniones, pero yo subrayo opiniones. Y insisto en eso porque no me importan mucho las opiniones. A nosotros realmente nos interesa lo que dice Dios al respecto, que es a quien buscamos agradar. Y en 1 Samuel vamos a encontrar un indicio, el primer indicio realmente que tiene relación con el mensaje. Pero antes voy a compartir dos formas de pensar que es como la corriente del mundo. Fíjese, yo creo que usted al menos ha escuchado una de estas dos o las dos, y dependiendo a veces en el contexto que se dice y eso, uno dice, sí, tiene razón. O sea, es como subjetivo, mire, suenan bien las dos realmente. No hay ninguna de las dos. La primera, Dios merece todo lo que podamos darle, no debemos rehusarle nada. O sea, todo lo que yo tengo, Dios se lo merece, yo tengo que dárselo a Dios. Bien, perfecto. O sea, todo lo que yo tengo es para ponerlo a los pies del Señor. Amén. Y también podríamos decir, bueno, la verdad es que a Dios no le podemos dar nada, porque todo es de Él, todo pertenece a Él. Entonces, ¿quién le voy a dar si es de Él? Entonces, son los dos extremos y se oponen.
gravemente. Entonces, ¿cómo estas dos ideas las entendemos realmente en una o entendemos realmente lo que la palabra nos dice? Fíjese. La pregunta sigue siendo, ¿existe algo que realmente podamos dar al Dios Todopoderoso? Estamos hablando del Dios Todopoderoso, hermano. El Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso yo creo que poco a poco en esta pregunta que leemos quizás tan rápido y queremos llegar rápido a la respuesta, pero no. Yo en lo personal ha sido una pregunta que me he hecho a lo largo de los años. Siempre he ido entendiendo mejor. A este Dios que creó todo lo que vemos, incluso lo que no entendemos y no alcanzamos a ver, Él lo creó. El Dios que nos da la vida, que nos sustenta, que nos da la salud, etc. ¿Existe algo que realmente pueda decirle, Señor, toma, esto es tuyo, yo te lo doy? ¿He osado el pensamiento? Estamos hablando de que para dar algo tiene que pertenecerme a mí. Esa es la verdad. Yo no puedo dar algo que no es mío. ¿No es cierto? Quizá yo puedo devolver algo, bien, pero eso no es dar, es devolver. A veces escuchamos ese concepto, a veces la ofrenda, etcétera, muchas cosas, devolver a Dios. Pero la pregunta no es devolver, la pregunta es si hay algo que podamos darle a Dios. Y este pasaje que nos da un indicio de esta respuesta divina, y es 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 al 22. Este es el versículo 22. Del versículo 10 al 21, básicamente, Dios habla al profeta Samuel de noche y le dice que le pesa haber tomado como rey, ¿no es cierto?, a Saúl, porque no obedece, y lo envía a hablarle a él esta palabra. Llega y Saúl le dice, bienvenido, qué bueno que viniste. Y Samuel dice, vengo a decirte palabra de Dios. Ah, qué bueno, habla. Y él le dice, bueno, vengo a decirte que Dios te está reprobando porque eres desobediente. Mejor no hubiera hablado. Vengo a decirte que no le haces caso. Pero ¿cómo si Dios me mandó a destruir todo lo de Amalecita, todo lo que pertenecía a Amalek? Y eso fue lo que hicimos. Y de repente Samuel dice, y esas vacas que oigo, esas ovejas que se escuchan, no, que eso fue lo más bonito que quedó, lo dejamos para ofrecer holocausto, lo dejamos para ofrecerlo a Jehová como ofrendas, lo dejamos para donarlo a Dios, entregarlo a Dios en sacrificio. Ya, perfecto. Y mire lo que le dice Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se va a agradar más Dios en algo que podamos quemarle que en algo que se llama obedecer. La pregunta es retórica, ¿no es cierto? Y el profeta sigue hablando. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay una figura poderosa en el Antiguo Testamento de lo que significaba el holocausto, las grosuras, etc. Los que han estudiado eso en profundidad lo saben. Los que no tienen que estudiarlo para entenderlo. No es el tema. Pero aquí hay algo fuerte, grande, poderoso. Pero, ¿qué dice Samuel? El obedecer es superior a cualquier holocausto que tú puedas ofrecer, a cualquier grosura, a cualquier animal o víctima que tú puedas ofrecer. Interesante, porque no es como lo entendió Samuel. Claro, después él empezó a justificar, no, que el pueblo, yo aquí, no fui yo, bueno, pero él era el rey. Y a él le fue confiada la responsabilidad y él la tomó. Entonces aquí tenemos el primer indicio de a dónde apunta la respuesta que no hemos formulado. Lo que realmente podemos dar a Dios. Yo insisto, estamos buscando la respuesta de lo que podemos dar a Dios, no de lo que podemos devolver a Dios. Bien.
En el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 22 y 23, nos habla de un Bernabé. ¿Qué escuchó? Escuchó que había sido obedecido el Evangelio y él no tardó en ir a motivar a esos hermanos nuevos. Leamos el pasaje muy breve. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire cómo Lucas resume en menos de una línea a qué fue Bernabé. Obviamente Bernabé les habló muchas cosas, me imagino que compartió con ellos muchas cosas. Un hombre maduro, judío anterior, ¿no es cierto? Bernabé es un tremendo cristiano del Nuevo Testamento. Hay mucho que hablar de él. Pero el punto es lo que él va a hacer. Y todo lo que él hizo se resume en esta línea. Los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permanecer fiel. Ser fiel al Señor. ¿A qué se parece la palabra fiel? ¿Con qué va de la mano? Con obediencia. ¿Separa usted la obediencia de la fidelidad? No puede. Porque una es consecuencia de la otra, ninguna es más importante realmente. Si usted es fiel, es porque obedece a Dios. Si usted obedece a Dios, entonces usted es un cristiano fiel. Y estuve buscando la palabra en este sentido y Pablo la usa insistentemente para un gran número de hermanos. Hermano fiel, ministro fiel, etc. La ocupa para muchas personas esta palabra. Lo que es ser fiel, lo que es ser obediente. Estamos hablando antes en el Antiguo Pacto. Estábamos hablando de Samuel, un profeta del Antiguo Testamento. Estábamos hablando de Saúl, un rey. Ya no existe nada de eso. Pero mire cómo la palabra permanece hasta el día de hoy, en que Dios no se agrada de ninguna otra cosa más que podamos ponerle material que de que le obedezcamos. Él fue a exhortarlos, a rogarles con súplicas, con toda humildad, que fueran fieles al Señor, que permanecieran obedientes a este Señor en el que creyeron. Vamos a ver un pasaje más. Bueno, realmente son dos más, dos láminas más. Lucas 16:10. ¿Qué dice el versículo 16? Palabras del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto o infiel. Esta no es la parábola, esta es otra, por lo que estoy viendo en Lucas, es otro pasaje en el que el Señor toma esas mismas palabras. La parábola también usa estas mismas palabras. Entonces, ¿cómo entendemos esto? A veces pedimos a Dios ser más bendecido para poder dar más. Así, Señor, dame más recursos económicos para poder ser más generoso. Señor, permíteme que de alguna manera pueda tener más tiempo para poder servirte y dedicar más tiempo a ti. Y así muchas cosas que suenan bien, muchas cosas que suenan de alguna manera espirituales, pero que el Señor dice, momento, si tú con el poco dinero que tienes no me estás glorificando, aunque tengas todo el dinero del mundo no lo vas a hacer. Tienes poco tiempo, bien, pero aunque tengas todo el tiempo libre, si tú no estás glorificando con el poco tiempo que tienes, con todo el tiempo del mundo, tampoco lo vas a hacer. Podemos eso extenderlo, hermanos, podemos extenderlo a todo, podemos extenderlo a la salud. La persona puede estar disminuida por su salud y una persona puede decir, Señor, líbrame de esta enfermedad para poder hacer esto y esto y esto otro para la obra. Y el Señor nos va a decir lo mismo. Bueno, si no puedes ser fiel
en lo poco, aunque estés sano y seas el hombre o mujer más sano del mundo, tampoco vas a estar sirviendo fielmente. Y esto es un tremendo golpe, ¿no es cierto?, a las condiciones que nosotros queremos para hacer lo que Dios quiere. Así. El segundo pasaje, Hebreos, es, en mi opinión, uno de los pasajes fuertes de la Escritura, que nos hace reaccionar frente a lo que es ser fiel, frente a lo que es ser obediente a Dios. Fíjese, este es el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esa es la primera parte del versículo. Es decir, el mismo Dios, el mismo Espíritu, una palabra divina, también llegó a nosotros, también llegó a ellos. ¿Pero qué pasó? No les aprovechó el oír la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire qué interesante. La palabra de Dios en el pasado no sirvió a los que lo oyeron porque no eran creyentes en lo que Dios decía, dudaban de la palabra de Dios, cuestionaban a Dios. Y hoy día, esto se puede extrapolar a hoy día, porque es lo que dice el contexto de este pasaje que usted puede ver, puede pasar lo mismo. Lo que pasó en el pasado puede pasar en el presente. Es decir, hoy día, la misma palabra de Dios, poderosa, eterna, etc., si no la creemos, ¿de qué nos va a aprovechar? ¿De qué nos va a servir? Aquí dice, no les aprovechó, no les sirvió. Entonces, para ser fiel, para ser obediente, necesitamos tener fe. Es más que necesario, diría, es imprescindible. No en vano la palabra dice que sin fe no se puede agradar a Dios, no se puede. Es imposible, porque no voy a hacer lo que Dios dice. De vez en cuando quizás lo haga, pero normalmente van a ser mis prioridades las que voy a anteponer a lo que son las prioridades divinas, por decirlo de alguna manera. Vaya tomando nota en su mente, vaya capturando ideas de cada uno de estos pasajes. Vamos a resumir pronto. En todos estos pasajes hemos visto cómo la palabra nos instruye acerca de ser fiel, de ser obedientes, de no dudar ante el llamado de Dios. Ahora, uno puede hacerse esta pregunta, sí, y de hecho yo me la hice para poder desarrollarla. ¿Por qué Dios demanda fidelidad? ¿Por qué Dios no tranza que no seamos fieles? Eso no es transable para Dios. ¿Por qué, no es cierto, Dios demanda de nosotros que seamos obedientes, que seamos justos? La palabra fidelidad es como la palabra más extensa que engloba el concepto en sí. Y la verdad es que Dios no nos pide nada que Él mismo no nos dé. Sí, vamos a ver también 3 láminas que nos hablan de esto. ¿Por qué Dios demanda fidelidad? Bueno, porque en pocas palabras Dios es fiel. ¿Por qué Dios demanda fe en Él? Porque de otra manera no nos vamos a poder agradar a Él. Porque no hay otro camino para que nosotros podamos llegar a ser obedientes. No hay. Aquí en esta lámina tenemos 2 pasajes quizás sencillos, fáciles de entender, pero que están ahí en las lagunas mentales o espirituales, ¿no es cierto? Y que alguna vez las leímos, pero que ahí quedaron. Y ahora lo que vamos a hacer es reactivar, ¿no es cierto?, esto que ya quizás alguna vez habíamos leído o entendido. 1 Corintios 1:9, la primera parte del versículo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué nos dice?
que el llamado de Dios a la comunión en su Hijo es fiel. ¿A usted lo han invitado y después le han hecho la desconocida? A mí sí. Me han dicho, ven, voy. Es que voy saliendo, que estoy ocupado, es que no me avisaste, es que no confirmamos, pero si tú dijiste tal día, tal hora. Y cantamos, el brazo de los hombres es débil y es infiel. ¿Sí? Y es olvidadizo. Y muchas cosas no puede hacer, etc. Pero Dios no tiene ninguno de esos problemas. Dios no hay algo que no pueda. Dios es todopoderoso. Dios no hay algo que vaya a olvidar. Él tiene memoria de todo. Él es omnisapiente, lo sabe todo. Y no nos va a decir, mira, estoy ocupado ahora, tengo que ir para allá, qué sé yo, no. Porque Él también es omnipresente, está en todo lugar. Está aquí, en medio de nosotros, y está en cualquier lugar en donde estén reunidos en el nombre de su Hijo. Entonces Dios no tiene limitaciones humanas. Dios es fiel en llamarnos a la comunión en su Hijo. Fíjese este otro versículo. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor advirtió en la tentación, Mateo 4, que no teníamos que tentar a Dios. Nosotros no tenemos que poner a prueba a Dios. De hecho, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué es el hombre para estar tentando a Dios? O sea, mira, tírate, si tú eres hijo de Dios, van a venir los ángeles a salvarte. Y uno puede decir, yo soy cristiano, no me va a pasar nada. Voy a irme por aquí, voy a hacer esto otro, total, yo soy hijo de Dios. Y esa es una falta de sabiduría. Pero ¿qué dice Dios? Que si nosotros somos fieles, Él también va a ser fiel. ¿En qué? En afirmarnos y guardarnos del mal. Y yo le pregunto, ¿Dios no ha sido fiel con usted o conmigo en guardarnos del mal, en afirmarnos? Y el hecho de que estemos aquí es porque Dios es fiel, no porque nosotros seamos fieles. El hecho de que nosotros estemos aquí por la oportunidad y aprovechando, tomando esa oportunidad de adorar a Dios, es porque Dios es fiel. ¿En qué? En esto. En afirmarnos y guardarnos del mal. Dios es fiel. Dios es fiel en su llamamiento a la comunión por medio de su Hijo, en guardarnos del mal. ¿Qué más podemos ver de Dios en cuanto a su fidelidad? Un versículo que usted tiene que memorizar. Este versículo, si no lo sabía, no se le puede olvidar nunca más en su vida. Hebreos 10:23. Tiene un desarrollo grande el capítulo, pero para mí este versículo es el clave en el pasaje. Porque si esto no fuera verdad, da lo mismo lo que dice el capítulo, eso es la verdad. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que prometió, ¿quién es? Es Dios. Y Dios nos ha prometido infinidades de cosas. Incluso nos tiene sorpresas preparadas para los que somos fieles. Si somos fieles, Dios tiene para nosotros no solo las promesas que nos hizo, nos tiene más cosas, más sorpresas que no podemos entender. ¿O usted no cree eso? Amén. Mantengámonos firmes en la exhortación del autor de este libro, de Hebreos. Manténgase firme, luche, persevere, sea fiel, sea obediente a Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar la hora de estar delante de Dios y Él es fiel para cumplir lo que promete. Y las promesas de Dios son todas buenas para los que son fieles a Él. Porque también hay promesas de Dios que eso no es nada de bueno para los que son infieles. Porque, por ejemplo, es palabra de Dios, ¿no es cierto?, que los que no se arrepientan de su pecado, los que no trabajen en su obra arduamente, van a ser reprobados por Dios. Y eso también es una promesa, porque si Dios dice que va a ser así, va a ser así. Pero nosotros no queremos recibir esa promesa, ¿no es cierto? Obvio, no queremos recibir de alguna manera las condenaciones por no ser fieles, por no ser obedientes a Dios. Nosotros queremos recibir las bendiciones por ser fieles, por ser obedientes. Miren lo que nos dice Apocalipsis.
Sé fiel hasta que ya seas viejito. O ya, bien, comienza a ser fiel cuando termines tu carrera, porque te entiendo, no tienes tiempo. ¿Ah? O ya, sí, ya, ordénate, tómate todo tu tiempo, familiar, personal, qué sé yo, profesional, y cuando ya te ordenes, comienza a ser fiel. No dice nada de eso. Esas son ideas que el diablo pone en nuestra mente, para que nosotros las creamos. Él pone la carnada en el anzuelo para que nosotros lo mordamos. Como un pez que va ciego, ¿no es cierto?, al cebo. El cebo es una trampa. Eso significa la vida del pez. Dios no es el único pescador de hombres. Satanás está pescando hombres también. Pero Dios lo está llevando a su gloria. Satanás lo está llevando o arrastrando al infierno. La diferencia. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Uno jubila a los 65 y después, en teoría, bueno, para eso trabajó hasta los 65, para después vivir de lo que trabajó, ¿no es cierto? O etcétera. Personas independientes que se autojubilan a los 50 y ya bien, perfecto. Uno puede poner distintos límites a las metas y proyectos terrenales, pero hay uno que es celestial, hay un proyecto que es divino, hay un proyecto que lo estableció y lo diseñó el creador de todo, y en ese proyecto del cual somos parte, infiel o fiel, porque somos parte igual. O sea, la gente del mundo que no reconoce, que no acepta a Cristo, igual es parte del proyecto, pero no de la parte que va a terminar en las promesas, insisto, lo que decía delante. Todo el mundo es parte del proyecto de Dios. Cuando Él envía a su Hijo, lo envió para que todo el mundo sea salvo. Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 de su primera carta, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Pero entendemos, por las mismas palabras del Señor Jesús, que los que se van a salvar van a ser los menos. Le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Traten de ser uno de esos pocos. Es ancho el camino de la perdición, estrecho el camino de los que se salvan, ancha la puerta de los que se pierden, angostita la puerta de los que van caminando al cielo. El Señor lo dijo. Dios, su proyecto universal es todo el mundo. Pero la única institución, el único cuerpo que está haciendo la voluntad de Él debería ser la iglesia. No hay más. Lo que tiene que hacer la iglesia y no hace la iglesia, nadie más lo va a hacer. Ni los ángeles. Ni a los ángeles les fue dado. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Estamos decidiendo, hermano, a qué ser fiel. ¿A qué ser fiel? ¿Podemos ser fiel a este mundo? ¿O podemos ser fiel a otro mundo? ¿A este mundo terrenal o al mundo espiritual? ¿Podemos ser fiel a Dios? ¿O podemos ser fiel a la carne? En pocas palabras, hermano, podemos ser fiel a lo temporal o podemos ser fiel a lo eterno. Y mientras más uno busca palabras o ideas para decir lo mismo, más se da cuenta de lo que conviene. Conviene ser fiel a lo eterno, a Dios, y no a lo temporal. Es evidente. Realmente solo podemos, y esto va a ser una exclamación, es una afirmación, pero también la pongo por parte para ir viéndola en ese sentido.
realmente solo podemos. Aquí yo estoy afirmando que hay algo que podemos. Realmente, con lo dicho anteriormente, Dios está diciendo que hay algo que podemos. Y es lo único, solo. Realmente solo podemos dar una cosa a Dios. Una y nada más. Usted no puede dar nada más a Dios que una sola cosa. Increíble, pero es así. Y si todavía está como a medio responder la pregunta del principio, ya se respondió sola. Aquí. Solo podemos dar a Dios una cosa. Increíble. Y de acuerdo a eso, podemos decir sí o no. Si pudiéramos dar muchas cosas a Dios y fueran alternativas, no. Eso sería otra situación. Pero la situación real es que hay una sola cosa que podemos dar a Dios. Obediencia. Nada más. Nada, absolutamente nada más. Si es verdad, le va a dar a Dios su salud. Si el día de mañana no va a existir esa salud, si la salud fuera suya, entonces no enfermaría. Si nuestra vida fuera nuestra, no envejeceríamos. Y me empieza a darse cuenta, todo es prestado. Sí, todo es prestado. Como bien dice la palabra, somos administradores de lo recibido, para que el día que el Señor nos llame, juzgue cómo administramos. Y yo insisto en los ejemplos anteriores, hermano, siempre el tiempo va a ser poco. Siempre vamos a poder escudarnos que estamos estudiando, que estamos trabajando, y siempre vamos a poder decir que tenemos poco tiempo. Pero cuando entendemos que lo único que le podemos dar es obediencia a Dios y nada más, tenemos que pensarlo no una, dos o tres veces. Realmente no tenemos ni que pensarlo. O si lo vamos a pensar, piénselo 100 veces antes de decir no tengo tiempo. Porque no hay nada más que le pueda dar a Dios. Nada. Obediencia. Y obviamente la palabra obediencia en sus ramas. Eso se puede desglosar. La adoración es una forma de obedecer a Dios, amén. Aquí estamos cantando alabanzas. Estamos obedeciendo a Dios, amén. Cuando nos juntamos una hora a adorar a Dios, cada día domingo, en algunas partes está la oportunidad también de estudio bíblico dentro de la semana y cualquier otra actividad que tengamos, bien, amén. Amén. Pero es una forma, y la palabra obediencia encierra toda nuestra vida. Es decir, una vida de obediencia, hermano. ¿Me explico? No estamos hablando de una obediencia dominical. Ahí sí me explico bien, ¿verdad? Dios no quiere solamente una obediencia dominical. Si la semana tiene 7 días, son 7 días de obediencia, de fidelidad a Dios. Otro tema siempre de moda, así como el tiempo siempre es escaso, las energías cada vez son más escasas. Parece que cada vez tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo, ¿no? Tanto en los trabajos, parece que los trámites también cada vez son más engorrosos y tenemos que darnos más vueltas para llegar a lo mismo, etc. Entonces, hermano, otro punto, siempre vamos a estar cansados. Siempre vamos a poder estar más descansados un día para poder decir, hoy día no, pero voy a tratar de estar en mejores condiciones para otra actividad que haya que hacer, para otra cosa que se pueda agradar a Dios, etc. Hermano, siempre vamos a estar cansados, más o menos, obvio. El cansancio tiene distintos grados. El último cansancio es cuando podemos desmayarnos, ¿no es cierto? Pero no llegamos a tanto, ¿no es cierto? Si no hemos desmayado algunos de nosotros, han sido eventuales circunstancias. Pero de que cada uno de ustedes y yo no hemos cansado en la semana y en el día, no hay duda. Eso no es fantasía, eso no es mentira. Pero siempre, lo cansados que estemos en el día, vamos a poder dar un poquito más de esfuerzo
para algo que glorifique a Dios. Siempre. Entonces, no tengo tiempo, estoy muy cansado. ¿Cuál más? La lista es larga. Pero yo creo que el concepto ya se entendió. Tenemos que ser fieles, hermanos, en el día a día. La palabra dice, Lucas, el único que lo menciona así, dice, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Ay, no se tenía que tomar la cruz los puros domingos. O el día que hace estudio bíblico. No la cruz dominical. Cada día, el Señor, cada día quiere que tomemos nuestra cruz y le sigamos. El Señor quiere que cada día tomemos nuestra cruz y le sirvamos. El Señor quiere que cada día tomemos nuestra cruz y le agrademos, etc. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Normalmente sirviendo. No hay otra manera. El Señor dijo, el que quiera ser grande, que sirva. El mayor en mi reino va a ser el que sirve. El que sirve es el mayor. Y en el mundo, dice el Señor, el mayor es el que es servido, el que está sentadito en la mesa y todos lo atienden. Ese es el mayor. Pero el Señor dice, no, es que en mi reino es al revés. El que esté sentadito y es atendido es el más chiquitito, ni lo veo. El que es grande en el reino, que tengo que quizás, como dice humanamente, no, levantarle la cabeza porque es alto. El Señor dice, el que es grande en mi reino es el que sirve, ese es grande, el humilde. Entonces, hermano, para ir redondeando la idea y ir concluyendo, tenemos una sola vida en este mundo, ¿cierto? Sí, nada más. De repente, los niños y no tan niños están metidos en los videojuegos que piensan que van a ganar un extra, un extended play, o que tienen 3 vidas. Entonces tienen que matarlos 3 veces para que se acabe el juego. La vida real no es así. Tampoco le podemos poner pausa. A ver, pausa. Y hago cualquier otra cosa y después play. No. La vida es continua. Y nuestra obediencia a Dios debe ser continua. ¿Por qué? Porque por más que nos esforcemos en este mundo, hermano, en ser obediente a Dios, por más que nos esforcemos en este mundo por ser fiel, por más que nos desgastemos por Dios, estando cansados, igual nomás ir a hablarle la palabra a un vecino, igual nomás ir a ayudar a un hermano o a una persona que vemos en necesidad, aunque estamos cansados después del trabajo, etc. ¿Sabe qué? No importa cuánto nos esforcemos en este mundo, igual es medible, es temporal. Pero el galardón es eterno. Y a veces nos cuesta creer esa parte, no creer que dudemos de Dios, sino que asimilarla. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a los procesos que empiezan y terminan. Humanamente, ¿verdad? No podemos concebir algo que no tiene fin, porque no hay nada que no tenga fin. Si hasta los científicos que son ateos dicen, no, si el universo tiene principio y va a llegar el día en que se acabe. Y hay distintas teorías, pero todos concuerdan en que el universo se acaba. Los ateos, los agnósticos. El universo se acaba y también tiene principio. Entonces, si el universo tiene principio, claro, millones y trillones y cuatrillones de años que le ponen, pero al final se acaba. Entonces, la mente humana, concebir que algo es eterno, muestra algo eterno. No puedo. Por eso Dios dice, sé fiel. ¿Fiel a qué? A mi palabra. Por eso es por fe la salvación. Por eso es algo que hay que creer. Pero creer es más que solamente procesarlo, que entenderlo. Es más que eso. Es asimilarlo. Es sentirlo. No es memorizarlo, escucharlo, volverlo a escuchar. No, es sentirlo. Es que viva en nosotros eso. Es que eso salga en nosotros como una verdad absoluta de Dios. Y cuando nosotros asimilamos que vamos caminando hacia lo eterno, ahí entendemos que no importa lo que hagamos en este mundo, va a ser poco. Pero mientras no asimilemos, hermano, que este mundo es temporal,
que todo tiene un término, nuestra propia vida, nuestra propia existencia, y que de lo que hagamos en ese lapso depende de nuestra eternidad, hermano. Mientras no asimilemos eso, siempre vamos a tener a mano la excusa: no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Estoy muy cansado, o me siento mal. Y muchas excusas más, pero son los más comunes. Excusas que, me incluyo, no le puedo dar un cliente. No le puedo dar un cliente. Y los que trabajan apasionados no le pueden dar a un jefe. A menos, como decía al principio, sea ya algo de mayor envergadura, que son situaciones aisladas. Pero yo no estoy hablando de situaciones aisladas. Yo estoy hablando de una práctica. Nos aproximamos al término de un año. Otro año más que el Señor nos regaló, que tenemos la esperanza de eternidad pronto. Y vale la pena hacer esta reflexión. Solo podemos dar a Dios una sola cosa. Lo único que podemos dar a Dios es obediencia, es ser fiel. ¿Han habido oportunidades de trabajo? Sí, han habido. ¿Ha habido respuesta? Muy poca. Veo en distintas iglesias, en distintas congregaciones, poca disponibilidad al servicio, sí lo veo. Muchos hermanos desmotivados, sí. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvidan las promesas. Olvidamos que hay promesas atrás de el pequeño momento, dice Pablo, usted lo puede buscar, Romanos 8:18, momento leve, dice, de tribulación. Ay, leve tribulación. Y hay gente que realmente ha sufrido en este mundo salud y tragedias grandes. Pero Pablo dice: mira, lo más que puedas sufrir tú en este mundo, Romanos 8:18, te lo puedo buscar, es una leve tribulación momentánea comparado con lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Cuando nosotros asimilamos eso, realmente podemos estar cansados, pero vamos a, de alguna forma, meditar más nuestra respuesta en si realmente estamos tan cansados como para no hacer algo que glorifique a Dios. Cuando asimilemos eso y otras cosas de la Escritura que apuntan a esto mismo, vamos a medir más la respuesta de cuando digamos: no tengo tiempo, estoy mal de dinero, estoy mal de esto, de esto otro. Porque cuando ponemos excusas, cuando ponemos pretextos, algo está fallando aquí. Nuestra fidelidad, nuestra obediencia. ¿Cómo vemos nuestra obediencia? En si nuestra obediencia está realmente caminando en los motivos, en las circunstancias. Si yo pongo motivos para hacer algo, bien, estoy entonces esforzándome en ser fiel. Eso no significa que igual vamos a tener impedimentos y que de repente no va a resultar algo. Igual, estamos en el mundo y a veces los ideales no se cumplen. Pero hay dos maneras en que las cosas no se cumplen. Primero, porque no nos estamos esforzando lo suficiente, o quizás no nos estamos esforzando. Esto puede ser hasta un mea culpa. Porque a veces no es solamente no esforzarse lo suficiente, a veces es no estarlo haciendo. Y a veces también, bueno, puede ser la voluntad de Dios y es parte del proceso para llegar a lo que Dios quiere. A veces va a ser necesario que fallemos la primera vez, fallemos la segunda, y con un corazón muy dispuesto a Dios, fallemos la tercera. Y Dios nos está formando, Dios nos está preparando para algo más grande. No sabemos lo que viene después, Dios sabe. Entonces, por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser fiel a Dios. Para terminar, fidelidad, hermano. Fe. Voy a dejar anotado. La palabra fe, hermano, es tan cortita, pero está compuesta de dos palabras en griego. Bueno, esto es pistis, en griego, no lo voy a escribir en griego. Pistis, y tiene una raíz de pisteuas. Esto es
está asociado a la palabra obediencia o fidelidad. Fidelidad. Bien. En el mundo secular, y tristemente a veces en el mundo cristiano, lo entendemos así nomás, como creer. Y si usted se da un pequeño trabajo de tomar un diccionario bíblico o googlear esta palabra y buscar su raíz, cosas que a veces hacemos para tonteras, pero que no las hacemos para las cosas que realmente nos van a nutrir, para lo eterno, para lo verdadero. Usted va a ver que esto es verdad. Y desde el punto de vista en griego, la palabra fe no se concibe sin obediencia, no puede, no se disocia, no existe. En griego el concepto, cuando Cristo enseñó que hay que tener fe en Dios, cuando el Señor, por medio de su apóstol, nos dice, cree y serás salvo, etcétera, la palabra fe. La palabra fe y obediencia van juntas, es la misma palabra, la misma raíz. En español, tristemente, son dos. Pero en el griego, en el original de la palabra, que están los manuscritos, la palabra fe tiene la raíz de obediencia. Pisteuos, usted lo va a ver. Van juntas. Por eso, por ejemplo, Santiago dice, mira, si tu fe sin obra está muerta. Tú crees y no tiene obra, o sea, no hay obediencia y no hay fidelidad. Esa fe reprobada no existe. Que Dios no haga meditar mucho en este gran concepto, que realmente no es para asimilar en un sermón, pero sí es para comenzar en un sermón. Esa es mi intención. Es para comenzar en un sermón. Tenemos el resto de la semana, el resto del mes. No pensemos que tenemos el resto de la vida, porque pensando así es como postergamos la obediencia y en vez de fieles somos hallados infieles. No tenemos el resto de la vida. Sencillamente porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Así es. Y realmente cada día, cada semana que Dios nos da es una oportunidad para hacer su voluntad. No podemos estar pensando en el otro mes o en 2 meses o en un año más. Eso es un pensamiento mundano. Los cristianos no pensamos así. Nosotros vivimos el día a día. La palabra nos enseña eso. Cada día tome su cruz. Cada día síganme. Cada día esfuércese en esto, en obedecer, en ser fiel. ¿Es fácil? No. Pero en algunos de los pasajes que leí, usted recordará, Dios es fiel. Dios va a ser fiel en afirmarlo. Dios va a ser fiel en sostenerlo. Dios va a ser fiel en su llamamiento. Dios no va a fallar, Él permanece fiel siempre. Por eso los primeros pasajes fueron a nuestra fidelidad. Bernabé, insistiéndole a los hermanos, ¿no es cierto?, en Antioquía, a ser fieles, ¿no es cierto? Y muchos pasajes más. Yo no quise hacer una batería de versículos, solamente mencioné 3, nos animan a eso, a ser fieles. Porque de eso va, de alguna manera, va a depender, hermano. ¿Cómo estamos caminando? Si estamos cojeando, si estamos detenidos o andando para atrás. Son figuras que entendemos, nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender. Esto, hermano, es lo que yo quise compartir. Me preparé bastante para esto. Cuesta explicar porque es muy abstracto esto, cuesta. Pero yo creo que usted, con la inteligencia espiritual que Dios le ha dado, ha entendido lo mínimo, lo básico o lo necesario de esto, quizás todo, Dios lo sabe, para comprender a qué apunta el mensaje. Lo único, hermano, que le podemos dar a Dios, nada más, porque todo lo demás es prestado y no tenemos toda la eternidad para ser fiel a Dios aquí en la tierra. Tenemos un tiempo muy limitado, muy acotado. Cada día para ser obediente, para ser fiel a Dios, tiene que ser aprovechado. Cada uno sabe la realidad que vive, cada uno sabe las circunstancias, ¿no es cierto?,
las batallas, digo yo, con las que tiene que lidiar. Eso no lo puede juzgar nadie. Cada uno de ustedes sabe las batallas que tiene día a día, semana a semana. Pero la palabra dice que fiel es Dios y no va a dejar que caigamos. Siempre nos va a estar dando una mano. No ser fiel a Dios, no ser obediente a Dios, anteponer mis prioridades o cualquier otra prioridad que no sea la de Dios en mi vida, no hay excusa. No hay excusa. Dios quiere darnos la corona de la vida. Lo leímos en Apocalipsis. Sé fiel. Sé fiel. Yo tengo una corona de vida eterna para ti esperándote. Fiel es el que prometió. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude. Nos ayude a esto. Porque veo a hermanos, no estoy hablando de una congregación en particular, hermanos, confundidos en esto tan básico. Que Dios nos ayude. Dios nos puede ayudar, Dios nos puede afirmar, Dios nos puede hacer los cristianos, las mujeres, los hombres fieles que Él quiere. Que Dios obre en esa dirección. Muchas gracias, hermano. Amén.